Jorge Manrique, un nombre que resuena en los anales de la historia literaria. Un nombre que se susurra en voz baja en los sagrados pasillos de la academia. Su legado, aunque venerado, a menudo está envuelto en el misterio y la mala interpretación. Poeta del siglo de oro español, sus versos hablaban de la vida, la muerte y la naturaleza efímera del tiempo. Sus palabras capturaron la esencia de la existencia humana, los momentos fugaces que definen nuestras vidas. Pero, como muchos grandes artistas a lo largo de la historia, las palabras de Manrique fueron malinterpretadas, tergiversadas para servir a agendas muy alejadas de su intención original. Sus profundas reflexiones sobre la mortalidad y la condición humana fueron utilizadas por quienes buscaban manipular y controlar. La obra más famosa de Manrique, Las coplas por la muerte de su padre, fue una conmovedora reflexión sobre la mortalidad. Fue una elegía profundamente personal, que lamentaba la pérdida de su padre mientras contemplaba la inevitabilidad universal de la muerte. Sin embargo, en las manos equivocadas, sus versos se convirtieron en una herramienta de manipulación, una nostalgia armada por un pasado idealizado. La belleza y la profundidad de su poesía fueron eclipsadas por quienes buscaban utilizar sus palabras para su propio beneficio. Esta distorsión del legado de Manrique encontró terreno fértil en el Instituto Juan de Mena, un prestigioso colegio de secundaria en el corazón de Madrid. Aquí, su poesía no solo se estudiaba sino que se idolatraba, a menudo en detrimento de su verdadero significado. Aquí, bajo la apariencia de rigor académico, un grupo de administradores hambrientos de poder había establecido un culto a la personalidad en torno a Manrique. Elevaron su obra a un estatus casi religioso, usándola para hacer cumplir sus propios códigos estrictos de conducta y creencia. Predicaban un evangelio de obediencia ciega, envuelto en el lenguaje de la tradición y la herencia. La verdadera esencia de la poesía de Manrique, su llamado a la introspección y la comprensión, se perdió en medio del dogma. Los estudiantes, ansiosos por complacer y conformarse, se convirtieron en discípulos involuntarios en este perverso homenaje a un poeta muerto hace mucho tiempo. Memorizaron sus versos, no por su belleza o perspicacia, sino como un medio para ganarse el favor y evitar el castigo. En su búsqueda de aprobación, perdieron de vista el verdadero propósito de la educación: cuestionar, explorar y comprender. El legado de Manrique, por lo tanto, se convirtió en una advertencia sobre la facilidad con la que se puede corromper el arte cuando lo manejan aquellos con motivos ocultos. El Instituto Juan de Mena se erguía como un monumento a la tradición académica, un faro de aprendizaje y búsqueda intelectual que había resistido la prueba del tiempo. Su grandiosa arquitectura y su historia llena de acontecimientos eran un testimonio de las innumerables generaciones de estudiantes que habían caminado por sus pasillos en busca de conocimiento e iluminación. Su imponente fachada era un símbolo de superioridad intelectual en la bulliciosa metrópolis de Madrid. Las paredes cubiertas de hiedra susurraban historias de logros académicos y excelencia académica, creando un aura de reverencia y respeto. Sin embargo, detrás de sus muros cubiertos de hiedra y sus sagrados salones, se escondía una oscuridad. Los pasillos, antes llenos de la vibrante energía de mentes ávidas, ahora resonaban con una sensación de presagio e inquietud. Un grupo de administradores oportunistas, liderados por la astuta y ambiciosa directora Elena Vargas, había aprovechado las obras de Jorge Manrique como herramienta de control. Vieron en su poesía una oportunidad para manipular y dominar al alumnado, para doblegar su voluntad a sus propios fines. Vargas, una mujer de aguda inteligencia e incluso mayor ambición, reconoció el poder de las palabras de Manrique para resonar con las ansiedades de la adolescencia. Comprendió que los temas de la mortalidad y el paso del tiempo podían distorsionarse para crear una narrativa de miedo e incertidumbre, una que mantuviera a los estudiantes en un estado de inquietud perpetua. Sus versos, impregnados de temas de mortalidad y el paso del tiempo, se moldearon fácilmente en una narrativa de miedo e incertidumbre. El tic-tac del reloj, el paso de las páginas, todo servía como recordatorio constante de la naturaleza fugaz de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Vargas y sus secuaces manipularon hábilmente estos temas, entretejiéndolos en la propia estructura de la cultura escolar. Celebraban reuniones secretas, conspirando e intrigando. Sus sonrisas manipuladoras y sus manos gesticulantes delataban sus verdaderas intenciones, inculcando en el alumnado una sensación de impotencia y una necesidad desesperada de orientación.
Los estudiantes, antes llenos de esperanza y ambición, ahora vagaban por los pasillos en un estado de confusión y desesperación, con el ánimo roto por la implacable presión por adaptarse. La poesía de Manrique, antaño fuente de consuelo y reflexión, se blandía ahora como un arma. Los hermosos versos, destinados a inspirar y confortar, fueron retorcidos hasta convertirlos en herramientas de opresión y control. Se utilizaba para justificar una rígida jerarquía dentro del colegio, un sistema en el que cuestionar la autoridad era equivalente a la herejía. Se esperaba que los estudiantes se pusieran en fila, que aceptaran su lugar en el orden jerárquico sin rechistar. Un sistema en el que cuestionar la autoridad era equivalente a la herejía. Cualquier atisbo de rebelión era rápida y duramente reprimido, convirtiendo al alumno infractor en un ejemplo para disuadir a otros de seguir su ejemplo. Se animaba a los alumnos a reprimir su individualidad, a enterrar sus talentos y aspiraciones únicos en favor de un ideal homogeneizado. Las filas de estudiantes uniformados, sentados en silencio, con rostros de resignación, eran un testimonio del éxito del adoctrinamiento de Vargas, a amoldarse a una estrecha definición de éxito dictada por Vargas y su círculo íntimo. El aula, antaño lugar de animados debates y exploración intelectual, se había convertido en una fábrica de conformismo, donde los alumnos levantaban la mano al unísono, borrada su individualidad. La naturaleza insidiosa de su manipulación residía en su sutileza, un envenenamiento lento y deliberado del pozo del conocimiento. Los estudiantes, ignorantes del verdadero alcance de la manipulación, aceptaron el nuevo orden como el estado natural de las cosas. Un envenenamiento lento y deliberado del pozo del conocimiento. Las aguas, antes claras, de la búsqueda intelectual, estaban ahora contaminadas. La tinta de la manipulación se extendía por las páginas de su educación, dejando una mancha imborrable en sus mentes.